Adrian Walker había firmado un contrato para fingir ser el novio de Demian Hale durante un año. Eso ya era absurdo, pero nada lo había preparado para la primera cita. Un restaurante de lujo, una carta en francés, paparazzi esperando en la puerta, y una mano que, por contrato, debía sostener la suya. Adrian pensó que lo más difícil sería actuar como si estuviera enamorado. Se equivocaba. Lo más difícil fue darse cuenta de que, por momentos, Demian no parecía estar actuando. David era eficiente. Adrian tenía que reconocerlo, aunque en aquel momento jugara en su contra. En apenas unas horas le había conseguido una camisa y unos pantalones de vestir. Adrian se había embutido en las prendas esperando poder usar la excusa de que no eran de su talla. No fue así. Eran bonitas y cómodas, y tuvieron la desfachatez de irritarlo, haciendo que su reflejo en el espejo se viera elegante y guapo. La decepción se le notó tanto en la cara que David sonrió de oreja a oreja. Le había importado muy poco que Adrian dijera que se sentía como un chimpancé vestido para una boda. Incluso había respondido que precisamente tenía que estar mono, con un tono ufano. David es el mal sobre la tierra. Demian se giró para mirarlo, encogiendo levemente los hombros, con una expresión de resignación. No es tan malo cuando te acostumbras. Adrian miró al actor con la duda reflejada en sus ojos. Le parecía difícil creer que, con el tiempo, el representante pudiera ser menos irritante. El coche paró frente a la entrada del restaurante. Tenían una alfombra roja fuera para los comensales. Era una suerte que la comida estuviera cubierta como gastos de trabajo, porque Adrian iba intuyendo que no habría podido permitirse pagar ni la ensalada más barata del local. Entraron en la recepción y Adrian dejó que Demian llevara la conversación con el maître, mientras él se concentraba en no sudar demasiado ante la lujosa decoración. Debía costar más que un mes de lo que pagaba de alquiler. Los manteles de lino, la luz elegante y la música suave se le antojaron un insulto personal. Siguió a Demian, que se movía detrás del maître con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a lugares como aquel, mientras Adrian trataba de no parecer un pingüino con los cordones de los zapatos atados entre sí. Los llevaron a una mesa discreta, escondida. El mejor sitio para dejar claro que no querías llamar la atención, y por tanto, en el que todo trabajador curioso del restaurante los mantenía vigilados. Aquella mesa debía de haber visto más parejas infieles, secretas y reuniones clandestinas que una telenovela. «No va a funcionar, es demasiado evidente», protestó Adrian, sentándose a la mesa. Tomó la carta del menú encuadernada. La abrió. Leyó los precios. La cerró de golpe y necesitó inspirar aire antes de volver a abrirla. Les gusta lo evidente. Les hace pensar que son más listos que nosotros. Adrian miró a Demian con cara de duda. Luego el menú con desconcierto horrorizado. Ni siquiera estaba en inglés. ¿Esto es francés? Oui. Con el ceño fruncido, Adrian observó a Demian por encima de la carta encuadernada. Cabello bien peinado, pero, aún así, casual. Ropa que le quedaba perfectamente entallada. Rostro impoluto, descansado y sin un atisbo de ojeras o líneas de preocupación. Fresco como una lechuga recién llegada al supermercado. Era injusto comparado con Adrian, que estaba sufriendo con una carta que parecía escrita en 3 idiomas distintos, a punto de comenzar a sudar y preocupado. Mientras Demian Hale estaba tan tranquilo, en su elemento, como si su vida no acabara de dar un vuelco. ¿Cómo lo haces? Aprendí el idioma mientras estudiaba actuación. Adrian rodó los ojos con exasperación. No hablaba del francés. ¿Cómo haces para estar tranquilo? Práctica. Muchos años de práctica. Lo dijo sin orgullo en la voz, sin sonreír. Parecía que estar tranquilo, o aparentarlo, era una tarea laboral más que una cualidad. Demian cerró la carta y la depositó sobre la mesa con un ademán educado, perfectamente ensayado.
El gesto hizo que Adrian no pudiera evitar preguntarse si iba a almorzar con Damian Hale, la estrella, o con Damian Hale, el que supuestamente le había mirado más de la cuenta durante el incidente del rodaje. «Supongo que pedir una hamburguesa está descartado», murmuró, frunciendo el ceño, tratando de desentrañar alguna de las palabras. Habría ayudado que hubiera fotografías de los platos, como en cualquier restaurante decente. «¿Quieres que pida por ti?» Adrian miró a Damian con intensidad, hasta que éste levantó las manos en señal de paz. Leyó de nuevo la carta y señaló un entrante al azar. «Voy a pedir esto. Riz de veau poêlé». Damian leyó antes de dirigirle una mirada de compasión. «Creo que deberías pedir otra cosa». «¿Por qué? ¿Qué son? ¿Ancas de rana?» «No, mollejas de ternera. Buenas si te gusta la textura blanda y gelatinosa». Adrian dejó el menú a un lado, con el cuidado de quien maneja una granada cargada. «Está bien, pide por mí». «Buena decisión. Voy a pedirte lo mismo que para mí. De entrante, soupe à l'oignon gratiné confit. De primer plato, filet de bœuf au poivre». Adrian levantó una mano pidiendo clemencia, mientras miraba a Damian sin saber si acababa de nombrar un menú o trataba de invocar a un demonio. «¿Y eso es?» «Sopa de cebolla y filete para ricos, y pediré también tarta de manzana». Adrian asintió, decidiendo que aquello confirmaba lo que llevaba toda la vida sospechando. La gente de las altas esferas era idiota. Apruebo el menú, pero no los precios. Perfectamente comprensible. David le había advertido que mantuviera la conversación en caliente y a flote, para que no pareciera que estaban en una reunión de trabajo. Pero tan pronto como el tema del menú se enfrió, Adrian descubrió que era más complicado de lo que parecía mantener una conversación casual con Damian. Suspiró. «Esto no está funcionando». «¿El qué?» Ahora que Damian había dejado la carta de lado, volcó toda su atención en Adrian, que se masajeaba con nerviosismo la nuca. «Todo esto, la cita, tú y yo, aquí, aparcados como dos maniquís, esperando comida para gente rica, mientras fingimos que estamos románticamente involucrados el uno con el otro y...» Damian se rió. Se inclinó sobre la mesa en dirección a Adrian, quien parpadeó desconcertado antes de fruncir el ceño. «¿Qué es tan gracioso?» «Tú». La sencilla respuesta de Damian lo tomó por sorpresa. El actor sonreía ligeramente mientras sus dedos alisaban con suavidad la servilleta envuelta alrededor de los cubiertos. Miraba su plato como si éste fuera muy interesante. De no ser porque lo encontraba improbable, Adrian habría jurado que Damian estaba cohibido. «Yo no sé si sentirme ofendido o no ante el hecho de que te parezca gracioso cuando estamos en medio de una crisis. Románticamente involucrados el uno con el otro es la frase más graciosamente antirromántica que he escuchado en mi vida. Se nota que eres escritor. ¿Eso es un insulto o un halago?» «Es un hecho». La conversación se vio interrumpida cuando se acercó una camarera para tomar nota de sus pedidos. Damian pronunció el nombre de los platos mucho más rápido esta vez, hablando brevemente en francés con la chica, que asentía esporádicamente a sus palabras. Adrian los observó habiendo adoptado la postura menos elegante para estar en un restaurante con varias estrellas Michelin. Apoyó el codo encima de la mesa y aplastó la mejilla contra un puño. Con la otra mano empezó a rascarse la sien, donde le picaba un poco la espuma que le habían aplicado. Damian le dio un pequeño golpecito en la mano con los dedos. «Déjate el cabello, te vas a despeinar». «¿No se supone que la idea es que esté despeinado?» «Que parezca despeinado, no que lo esté». Damian le colocó un mechón rebelde en su sitio, y a continuación le echó un poco el pelo hacia atrás con los dedos. Parecía satisfecho con el resultado. Adrian no. Puso un mohín de fastidio. Mantuvo el gesto mientras disfrutaba del pánico creciente en la cara de Damian al darse cuenta de lo que había hecho.
hasta que ya no pudo más. No has pedido permiso. Has violado mi espacio privado sin preguntar primero. Demian debía de estar tan acostumbrado a los continuos retoques de los estilistas que había actuado por costumbre. Apartó ambas manos lo más lejos posible de Adrian, tenso y pálido. Perdona, Adrian, no era mi intención. El gesto seco de Adrian duró unos pocos segundos antes de comenzar a reírse de Demian con carcajadas suaves, viendo cómo lentamente el actor se daba cuenta de que le acababa de tomar el pelo. Lo siento, quería ver si podía sacarte de tu comodidad. Eso es fácil, no estoy cómodo. Adrian alzó las cejas con expresión escéptica. No es lo que parece. Porque estoy entrenado, pero créeme, estaría mucho más feliz comiendo en casa, una pizza, un par de cervezas y la televisión. Ese es mi verdadero plan de oro. Adrian se quedó en silencio. No había esperado tener algo en común con una gran estrella del cine, y menos algo tan mundano. Ahora eres tú quien está bromeando, ¿verdad? No nací con un contrato de protagonista debajo del brazo, ¿sabes? Tuve que trabajar de repartidor mientras conseguía mis primeros papeles. Lo siento. Adrian sacudió la cabeza, incrédulo. Me cuesta imaginarte siendo repartidor. Demian asintió lentamente, con una escueta sonrisa. Parecía no ser la primera vez que le decían algo parecido. La mayoría de la gente no me imagina haciendo muchas de las cosas que hice antes de ser famoso. ¿Cómo qué? Trabajé en una tienda de animales. Era el que más peces vendía a la semana. La camarera que los había atendido antes se acercó hasta la mesa con los platos y las bebidas y les deseó un bon appetit antes de retirarse de nuevo. Adrian miró su plato. La sopa tenía un aspecto apetitoso e impoluto. Ni una sola gota había salpicado los bordes del plato. Se imaginó a un pececito de colores nadando dentro de la sopa. Podía apostar el sueldo de un mes a que Demian había vendido tantos peces por su aspecto y no porque fuera un experto en el reino animal acuático. Espero que te guste. Adrian no estaba muy convencido. Siempre había tenido esa idea de que, en restaurantes como aquel, la comida se servía en las mismas cantidades que los aperitivos en los bares, y que todo estaba sobrevalorado. El menú no era tan delicioso como para gastarse el dineral que se dejaban algunos. Con cierta suspicacia, hundió la cuchara en la sopa y se la llevó a la boca. Demian lo estaba mirando, esperando su reacción. ¿Y bien? Te odio, respondió Adrian, exagerando el gesto de repulsa que había puesto. Es la sopa más buena que he comido en mi vida. Está más sabrosa que la de mi abuela. Demian se rió, sacudiendo la cabeza antes de comenzar a comer. Entre cucharada y cucharada, Adrian notó a un par de camareros que caminaban más despacio de lo normal cuando pasaban cerca de ellos y tardaban más en limpiar las mesas adyacentes a la suya. Se le revolvió el estómago durante unos segundos. Era a lo que venían. Estaba advertido de antemano, y aún así, no pudo evitar una sensación desagradable al sentir cómo estaban violando su falsa intimidad. Nos están vigilando. Sí, solo están curioseando. Los paparazzi se esconden mejor. La normalidad con la que Demian hablaba le provocó un extraño malestar. Que el actor pareciera estar acostumbrado a ello no lo hacía mejor ni más llevadero. De hecho, que hablara del tema como un mal cotidiano hizo que dejara de comer por unos momentos. ¿De verdad no te molesta? Lo hace, pero estoy acostumbrado. Demian se encogió de hombros, restando importancia al asunto. Adrian sintió una punzada incómoda de compasión. No le gustó. Compadecer a Demian Hale no figuraba entre sus planes. ¿Hay algo a lo que no estés acostumbrado? Demian sonrió, tragando una cucharada de sopa antes de contestar. A la gente sincera. Adrian se quedó quieto unos segundos, preguntándose si había sido un halago o un insulto. Pensó en preguntar, pero lo que hizo fue terminarse la sopa. ¿Y tú?
Adrian dejó la cuchara en el plato. ¿Yo qué? ¿Dónde estarías si pudieras elegir? Adrian lo miró con suspicacia, como si creyera que iba a encontrar una segunda intención detrás de la pregunta. Demian parecía genuinamente interesado en su respuesta, y eso le hizo bajar sus defensas un poco, lo suficiente como para sentirse cómodo respondiendo. En mi casa, pizza con piña, cerveza de supermercado y una película tan mala que pueda pasarme 2 horas despotricando sobre ella y explicando cómo arreglaría el guión. Demian se rió, apartando su plato vacío hacia un lado. Eso no me parece descansar. Para mí sí. No quiso entrar en demasiados detalles. ¿Reescribes todas las películas que ves? Adrian rodó los ojos, aunque estaba sonriendo. Solo las que tienen la insolencia de hacerlo peor que yo. Definitivamente eres escritor, sentenció Demian con un asentimiento, mirando a Adrian con una curiosidad que se le antojó ligeramente desvergonzada. Pensaba que eso había quedado claro con lo de estar románticamente involucrados. No, aquello fue solo una sospecha. Esto es la confirmación de que cualquier cosa que diga podría ser usada en mi contra en un futuro guión. Adrian abrió la boca, pero no encontró nada que rebatir, porque lo dicho por Demian era verdad. Sufría de la famosa deformación profesional del escritor. La camarera retiró sus platos con la eficiencia de una ninja. Adrian estuvo a punto de sobresaltarse cuando apareció a su lado como una sombra. ¿A alguien le ha dado un paro cardíaco aquí alguna vez por el susto? A mí, la primera vez. Adrian no pudo evitar sonreír. Finge que no la ves. Es un halago para ellos. Adrian levantó las cejas, escéptico, pero cuando la camarera volvió con el primer plato, estaba preparado y no se inmutó. Miró su comida, frunciendo ligeramente el ceño antes de tocar la carne tentativamente con el tenedor. Este filete es muy grueso. Farfulló antes de cortar un trozo para mostrárselo a Demian. Está crudo, mira, todo rojo por dentro. Es un bistec, no se cocina más porque se supone que ese es el punto perfecto para esta carne. Dale una oportunidad. Adrian pinchó el trozo, decidido a que no le gustara, y se lo llevó a la boca. La carne prácticamente se deshizo sola. Le dirigió a Demian una mirada intensa, pero el actor habló antes de que pudiera abrir la boca. Lo sé, me odias. Me alegra que nos vayamos entendiendo. Intercambiaron una sonrisa cómplice. Por primera vez desde que habían llegado, Adrian no sintió la necesidad de buscar algo que decir ni de recordar las instrucciones de David para mantener la conversación en marcha. El silencio entre ellos había dejado de parecer el de dos desconocidos atrapados en una larga reunión de trabajo. Entonces sus móviles sonaron al unísono sobre la mesa. La sonrisa de Demian se desvaneció lentamente. Adrian bajó la mirada hacia la pantalla y tomó conciencia del restaurante, con sus camareros curiosos, sus mesas demasiado elegantes y personas que comían alrededor de ellos, manteniendo conversaciones en voz baja para no romper el ambiente íntimo del local. David les informaba por mensaje de texto de que los paparazzi ya estaban fuera y preparados. El mensaje decía: «Salid juntos, pareced sorprendidos, no miréis directamente a las cámaras». Debajo había añadido una última instrucción: «De la mano». La frase aparecía subrayada, en negrita, y acompañada por tantos signos de exclamación que Adrian casi podía escuchar a David gritándola desde su despacho. Les había insistido tanto en ese detalle que Adrian había llegado a creer que terminaría lanzándole a la cabeza la placa con su nombre. Estupenda forma de amargarnos el postre. Adrian miró la porción de tarta que acababan de dejar delante de él. Unos segundos antes, su mayor preocupación habría sido descubrir si también estaba escandalosamente buena. Ahora solo podía pensar en los fotógrafos apostados al otro lado de los ventanales, esperando a que salieran.
Casi había olvidado para qué estaban allí. Casi. Frente a él, Demian dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y entrelazó las manos. La soltura con la que había hablado durante la comida parecía haberse replegado detrás de aquella calma ensayada que Adrian empezaba a reconocer. ¿Te parece bien que te coja de la mano al salir? Adrian levantó la mirada, sorprendido, con un pedazo de tarta dentro de la boca. ¿Me preguntas? Ya estaba pactado. Aún así, me parece correcto preguntarte. Demian hizo una pausa. No quiero llevarme otro susto. La tensión que el mensaje de David había despertado se aflojó un poco dentro del pecho de Adrian. Sonrió de medio lado. Está bien, puedes darme la mano, pero si empiezas a sudar, la suelto. Demian volvió a sonreír, aunque esta vez el gesto fue más pequeño y apretado. Trato hecho. Demian pagó el almuerzo con su tarjeta de crédito. Adrian procuró no mirar por los ventanales mientras se dirigían hacia la salida. Cada sombra que veía frente al restaurante le parecía un fotógrafo al acecho. David había sido muy claro en cuanto a sus instrucciones. Debían salir cogidos de la mano, aparentar sorpresa y caminar despacio hasta el coche. No mirar directamente a las cámaras. No correr. Permitir que los vieran lo suficiente para que las fotografías parecieran robadas, pero no tanto como para que la aparición se sintiera preparada. Fácil, lo había descrito David. Adrian creía que David tenía una definición muy particular de la palabra y muy diferente de la suya. Cerca de la puerta, Demian le ofreció la mano. Adrian tardó en reaccionar. Miró aquella mano e inspiró aire. Cuando intentaron entrelazar los dedos, chocaron torpemente unos contra otros y tuvieron que recolocarlos. Esto habría necesitado un ensayo. No había tiempo para ello. La mano de Demian estaba cálida. No sudaba. La de Adrian probablemente sí. Antes de que pudiera pedir disculpas, atravesaron la puerta. El primer flash lo deslumbró. Después llegó otro, y otro más. Sintió vértigo interno ante tanta atención, tantas voces desconocidas llamándolos desde distintos puntos de la acera. Demian, ¿quién es él? ¿Cuánto lleváis juntos? Mirad aquí. Adrian se puso rígido. Había sabido que los fotógrafos estarían allí por ellos, pero saberlo no se parecía en nada a vivirlo. Las luces le punzaban en los ojos. Las preguntas se mezclaban y se convertían en ruido molesto. Por un momento no supo hacia dónde mirar, si bajar o subir la cabeza, cómo comportarse. La mano de Demian se cerró con más fuerza alrededor de la suya. Adrian giró la cabeza hacia el actor. Demian lo estaba mirando, no a las cámaras. «Vamos», lo dijo en voz baja. Adrian trató de prepararse mentalmente para cumplir con su parte y... Demian se saltó el plan. Se colocó ligeramente entre Adrian y los fotógrafos y tiró de él hacia el coche, acelerando el paso cada vez que Adrian se quedaba atrás. La presión de su mano no aflojó ni un momento, ni siquiera cuando las voces aumentaron detrás de ellos. Adrian lo siguió, desconcertado. Demian ni siquiera estaba intentando ofrecerles un buen ángulo para las fotografías. No había sonreído en ningún momento, ni se había asegurado de comprobar si seguían fotografiándolos. Tan solo intentaba sacarlos de allí cuanto antes. Esa certeza le produjo una sensación incómoda que se metió entre sus costillas sin pedir permiso. Sin darse cuenta, apretó su mano. El actor respondió de la misma forma, avanzando hasta que finalmente llegaron al coche. Solo cuando Demian abrió la puerta de atrás para que pudiera entrar, Adrian se dio cuenta de que ya no hacía falta que siguieran cogidos de la mano. La soltó primero y buscó refugio en el vehículo. Habían protagonizado una escena de novios a la fuga, y Adrian se preguntó qué iba a decir David Palance de todo aquello. Lo averiguó al día siguiente. «Perfecto, Demian, eres un genio». David sonreía como si acabaran de comunicarle que había ganado la lotería. Sobre su escritorio,
descansaba la revista de cotilleos de mayor tirada nacional. En la portada aparecía Demian abriéndose paso entre los fotógrafos, con Adrian medio oculto detrás de él y las manos de ambos enlazadas. El titular ocupaba casi toda la página en letras mayúsculas, chillando en dirección a Adrian mientras lo leía. Demian Hale protege a su misterioso novio de los paparazzi. Debajo, en letras más pequeñas, se podía ver otro titular. ¿Quién es el hombre que ha conquistado al soltero favorito de Hollywood? Adrian no sabía si sentirse avergonzado por todo aquello, enfadado e indignado o ligeramente enfermo. A su lado, Demian había optado por fingir que estaba en otro lugar que no fuera el despacho de David. Permanecía girado hacia la ventana, evitando el contacto visual con los presentes. «Habéis superado todas mis expectativas», continuó David, contento con cómo se habían desarrollado los acontecimientos. «La forma en que lo sacaste de allí fue perfecta, protectora, íntima y espontánea. Buena actuación». Demian se removió en su asiento, tensando un poco los hombros. «No estaba actuando», respondió en voz baja. David dejó de sonreír e inclinó la cabeza, mirando fijamente a Demian. Adrian también. Recordó cómo Demian lo había mirado a él y no a las cámaras que se arremolinaban alrededor. Demian seguía usando la ventana como escape de la realidad. Antes de que Adrian pudiera decidir qué podía significar aquello, David deslizó su tablet sobre la superficie de la mesa. «Por cierto», le habló a Adrian con voz jovial. «Han descubierto quién eres». En la pantalla aparecía una fotografía antigua de Adrian, tomada en medio de algún rodaje, junto a un nuevo titular. Adrian Walker, el desconocido ayudante de producción que ha robado el corazón de Demian Hale. El estómago de Adrian se contrajo. Más abajo, con letra pequeña, había una referencia a su carrera como guionista. No le gustaba todo lo que veía, porque dejaba claro que lo habían investigado. Y lo habían hecho muy bien. Si saben quién soy, van a saber dónde trabajo y vivo. No me gusta. Bueno. A Adrian no le inspiró confianza el tono de voz de David al pronunciar la palabra. Tengo una solución. Continuará.